Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Andrés Rodríguez Figueroa, que es odontólogo, es especialista en rehabilitación oral, es docente, tiene un máster en Digital Smile Design, está en Uruguay, en Montevideo, y lo encuentran en Instagram como Dr. Andrés Rodríguez Figueroa. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Encantado de estar acá compartiendo un rato contigo y Un con tu gustazo. audiencia, obviamente. Un gustazo que estés aquí. Seguramente ya te ubican de que has estado con el doctor Leo en Odonto Academy, porque mi comunidad sigue también ese canal, así que como que ya te vieron en 2 videos, ¿verdad? En dos videos, y uno de relacionado al bruxismo y otro hablando un poquito de odontología digital, del escáner intraoral, etcétera. Cómo una persona se fue transformando de lo analógico a lo digital, que es la odontología actual, ¿verdad? Así que estuvimos charlando con Leo y nos divertimos mucho también. Sí, me encantaron los videos. Para los que no te conocen y que seas nuevo, para mi audiencia, platícanos un poquito de ti. Bien, yo soy odontólogo, soy papá de tres niños, estoy casado y trabajo en la Universidad de la República, acá en la Facultad de Odontología de Uruguay, en la Universidad Estatal, por decirlo de una manera, ya hace más de 20 años. En un principio me recibí de odontólogo, después hice mi especialidad en prostodoncia, en rehabilitación, y después también tengo una especialidad en implantología. Y después en la facultad me dedico también a la parte de posgrado, de impartir clases de posgrado de la temática del bruxismo y de los trastornos temporomandibulares, conjuntamente con otros colegas amigos que están en la universidad. Y nada, me gusta mucho el deporte, me encanta, tengo una clínica acá particular en Montevideo también, donde trabajo todos los días, con mucha dedicación, por decir una manera, con un equipo interdisciplinario, que nosotros entendemos que la odontología actual se trata de eso, ¿no? De buscar colegas y formar equipos para darle una mejor atención a los pacientes. Y nada, me gusta el deporte, como te decía, y nada, encantado de algún día poder visitarlos por ahí, por México, este, en cualquier forma, ya sea por odontología o por deporte y divertirnos. Sí, o por vacaciones, aquí hay lugares muy bonitos para Ah, visitar sí, en claro, familia sí, 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 también. sí, Sí, me es encanta que verdad. estés aquí. Y sé que pues te interesa y hablas mucho de temas como bruxismo, que ya lo Ujú. comentaste, y es el tema por el que te invitamos. Pero antes de empezar con ese tema, platícanos qué es lo que más haces como rehabilitador o implantología, o qué es lo que más haces en en tu consulta diaria privada. Bien, lo que hacemos acá es, tenemos una filosofía guiada un poco por los conceptos de Digital Smile Design. Nosotros con el doctor Kochman, que recientemente estuve en Bogotá y lo pude ver ahí nuevamente, hicimos toda la iniciación en la filosofía de trabajo que tienen ellos. Nos gusta mucho trabajar con la odontología digital actualmente. Por lo tanto, estamos inmersos en el conocimiento y crecimiento y en esta curva de aprendizaje con las herramientas digitales, llámese escáner intraoral, llámese impresoras 3D. Pero lo más importante es cómo atender a los pacientes. Acá los pacientes se reciben, se adquieren todos los datos, se lo escucha, se le manda a hacer imágenes si es necesario. Y bueno, después que tengamos en nuestro software, en nuestra computadora, toda la información digital de nuestro paciente, nos dedicamos a hacer diagnóstico, por supuesto, en primera instancia, y una vez que tenemos diagnóstico, mandamos a hacer un diseño de la rehabilitación. En el caso que no todos los pacientes necesitan un diseño y una rehabilitación completa, por supuesto, pero aquellos que lo necesiten, que es un poco la especialidad que me dedico dentro del consultorio también, me dedico a que esos pacientes tengan un diseño de la sonrisa y en base a ese diseño, que ellos aprueban o no, hacemos un plan de tratamiento en el cual se involucran diferentes actividades: implantología, periodoncia, endodoncia, la propia rehabilitación, la ortodoncia. A veces se torna un poco difícil con los pacientes que acepten los tratamientos de ortodoncia, por más que uno estén indicados, ¿viste? Pero a veces se complica en ese sentido. Después le presentamos al paciente el plan de tratamiento, le hacemos una presentación, todo igual que DSD, y hacemos una presentación, lo aprendimos con ellos, y y bueno, y ahí nuestro paciente acepta o no el plan de tratamiento. Una vez que el paciente acepta nuestro plan de tratamiento, nos valemos y tratamos de ejecutar y darle precisión a nuestras prestaciones. La ejecución es a través de la odontología guiada. Nos gusta mucho la odontología guiada porque da predecibilidad,
¿tá? Y asegura el resultado al final del tratamiento para los pacientes. Y esto lo aplicamos para todas las ramas, ¿no? Para la periodoncia, para la ortodoncia, para el caso de las rehabilitaciones, por supuesto, y ni que hablar que, por ejemplo, de la implantología guiada. En esos casos también nos valemos de ese diseño, nos metemos en un software y, bueno, y diseñamos nuestra planificación guiada de la actividad que vayamos a hacer en los software de ejecución. Así que nada, la idea es llegar a buen puerto con nuestros pacientes y después establecer un plan de mantenimiento. Esa es la forma de trabajar diaria acá en nuestra clínica. ¿Cómo se llama tu clínica? La clínica Rodríguez Soba. Ok, muy bien. Clínica Rodríguez Soba, en Montevideo, Uruguay. Rodríguez Oba, ok. Vamos a poner los datos de todas formas. Hablando ya entrando a lo que es bruxismo, pues es un tema que es un poquito complicado. Puedo decir que muchas personas, hasta los mismos odontólogos, nos complicamos o no sabemos cómo tratar, o ya cambiaron los paradigmas, o ya salió otro artículo, o ya cambió esto. ¿Cómo podrías definir así de forma sencilla qué es el bruxismo? Bien, a veces está bueno la pregunta porque ha habido una evolución del concepto de bruxismo durante mucho tiempo, ya desde los años 2000, 2001, que se empezaron a encontrar evidencias de la etiología real del bruxismo, también ha cambiado un poco el concepto. Hoy, a veces el concepto que ha variado en mayor o menor medida últimamente, generalmente se da en los consensos que se da, que se reúnen gente que especializada en la temática, en determinados sitios, y bueno, se habla y se elabora un nuevo concepto de lo que es bruxismo. Lo importante es, entre una de las cosas, muchas veces los colegas que nos están escuchando probablemente hayan sentido que el bruxismo es una parafunción, que es un hábito, se da de noche, que se da de día, etcétera. En realidad, el bruxismo sí es un hábito porque es una actividad repetitiva. Nosotros consideramos al bruxismo eso, un hábito y no una patología. ¿Ah? Una cosa muy importante que nosotros decimos también es qué es lo que caracteriza el bruxismo. Generalmente el paciente mismo te lo dice, los pacientes dicen que apretan o frotan sus dientes. El acto de apretar o frotar los dientes sin ninguna finalidad, ¿tá? Funcional, a eso le llamamos bruxismo. Pero actualmente, un poquito más, yendo un poquito más a las definiciones más recientes, se habla de que este acto se puede dar también durante el sueño o en la vigilia. O sea, que este hábito de apretar, rechinar los dientes se da durante el sueño y la vigilia. Y además, se puede dar el bruxismo en ausencia de dientes. Ahora, es algo que nos sorprendió, porque se habla de la actividad de los músculos rítmica, una actividad de los músculos que empujan la mandíbula hacia el maxilar, incluso en ausencia de dientes. A eso también se les puede llamar bruxismo actualmente. Y también puede existir en niños, ¿verdad? En adultos y en niños. Sí, sí, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Muchas veces en la parte pediátrica existe lo que se llama un bruxismo funcional, de lo que es un bruxismo patológico, pero eso también está enrabado con la etiología que puede estar originando las diferentes problemáticas. Uno puede ser el recambio dentario y en otro caso puede ser, por ejemplo, estados emocionales de los niños, como puede ser una angustia, una ansiedad que también puede estar asociado a apretar o rechinar los dientes, que eso nos lleva un poco a la etiología que después, en todo caso, charlamos ahí. Sí, a eso voy, a la teología, que tiene que ver mucho con factores psicológicos, pero también se meten otros factores, ¿verdad? Sí, hay algo importante que para la audiencia creo que es importante que sepan, es que la comunidad ontológica, incluso hasta el día de hoy, existen acá por lo menos en Uruguay una cantidad de colegas que siguen pensando que la oclusión eso origina bruxismo, que una mala oclusión o unas condiciones oclusales específicas generan bruxismo, y eso no es así. Ya hace mucho tiempo hay evidencia de que la oclusión más bien es una víctima del bruxismo, que es un hábito regulado por el sistema nervioso central, no es regulado por cuestiones periféricas como puede ser la oclusión. El colocar una restauración alta, por decir una manera, o cambios en la oclusión que pueda tener el paciente, no van a generar, no van a provocar bruxismo ni lo van a inhibir. Así que eso es muy importante destacar en primera instancia, que ya la oclusión hace mucho tiempo, ya desde el 2015, consensos que se dieron en Canadá con el profesor Lobeso, Lavín, que son referentes en esta temática, ya se ha demostrado que la oclusión no provoca bruxismo. Por lo tanto, ¿qué significa esto?
que yo con una ortodoncia o con un juego entero, esos pacientes que vienen con los dientes desgastados, y yo le hago una rehabilitación completa, no voy a estar curando el bruxismo, porque el origen no está en la oclusión, está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, cualquier actividad irreversible que yo haga, una ortodoncia, no se debería hacer con la finalidad de curar el bruxismo o de evitar el bruxismo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso es importante que nuestros colegas lo entiendan. Entonces esto nos lleva a otra cosa. Bueno, si no es la oclusión, ¿qué es lo que está generando este problema? Entonces hay dos ejes. Uno es este, el eje psicosocial, lo que es relacionado al estrés emocional. Ni que hablar que el estrés emocional es uno de los males de nuestros tiempos, originando patologías no solo o hábitos, como en este caso de evidente destrucción del sistema, como es el bruxismo, de nuestro sistema estomatognático, porque el bruxismo es considerado la parafunción que genera más destrucción en nuestro sistema estomatognático, que es este conjunto de tejidos que conforman lo que nosotros estudiamos en la odontología. El bruxismo está relacionado al sistema nervioso central, con el eje psicosocial, como decíamos. El estrés emocional está muy vinculado a la presencia del bruxismo. Entonces, ahí empezamos a hacer asociaciones. Bueno, si el estrés es un factor de riesgo de generar bruxismo, o de hecho poder ser etiología de bruxismo, el tratamiento etiológico de bruxismo tal vez no está en poner un dispositivo en la boca, porque eso no va a inhibir el bruxismo, simplemente va a proteger las estructuras de los daños. Así que el objetivo del clínico sería ayudar al paciente a entender o comprender o conocer cuáles son esos factores estresantes que están atentando contra ese paciente y poder ayudarlo a resolverlo. Y el otro eje es que el sistema dopaminérgico y serotoninérgico están íntimamente relacionadas con la etiología del bruxismo. Entonces, son sustancias, en realidad, que están en nuestro sistema nervioso central, que la discrepancia, ¿cómo lo podríamos decir que fuera algo entendible? ¿Como Eh, desequilibrio? Ujú. Esos desequilibrios que se puedan generar con estas sustancias pueden estar involucrados con la aparición de bruxismo, así como de otros problemas, ¿no? Esos son la dopamina y la serotonina, son sustancias que están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso autónomo, especialmente, y con el tema de los movimientos mandibulares rítmicos que produce bruxismo. ¿Serían esos dos los únicos factores causales? Mira, también se habla del factor genético. En algún momento hay mucha gente que habla de, bueno, mi familia, mi papá bruxa, mi mamá bruxa, y bueno, y los hijos también bruxan. En realidad, hoy por hoy, por lo menos hasta lo que yo he leído, el factor genético es difícil de determinar que pueda originar bruxismo. Hay mucha gente que te dice, mi papá bruxaba y yo también bruxo. Tal vez tiene que ver más con lo psicosocial, con, no sé, el contexto en que se esté dando esa familia o esté viviendo esa familia, que puede estar habiendo factores compartidos de estrés emocional, el vínculo, las relaciones, este, estados emocionales de las diferentes personas también están vinculados en la presencia de angustia, de ansiedad, en algunos pacientes con estrés postraumático o depresión. Son situaciones emocionales que también puede hacer que, si vos ya tenías el hábito de bruxar, aumente el bruxismo, o si no lo tenías, empieces a apretar o rechinar los dientes como un mecanismo a veces de expresión de este estrés emocional. Y como comentas, doctor, que ha ido cambiando, antes se creía que era la oclusión, si tenías una mala oclusión, pues es por eso bruxas, ¿no? También inclusive llegué a oír que las mamás o las abuelitas decían, es que tiene parásitos el niño, por eso bruxa. O sea, hay como muchísimos mitos alrededor del bruxismo, como que poco a poco con los años se ha ido entendiendo como que ya con bases científicas. Exactamente. Sí, sí, hay ya estudios, si bien son difíciles de establecer, también el tema del estudio del bruxismo también se ha desarrollado mucho por la medicina del sueño. Como decíamos a un principio, sabemos que hay un bruxismo que se da durante el sueño y otro que se da durante la vigilia, y son diferentes y se tratan diferentes. Por ejemplo, el bruxismo del sueño se asocia mucho a que el paciente frota y aprieta los dientes. Sin embargo, el bruxismo que se da mientras estamos despiertos es más bien de apretamiento de los dientes y no tanto de frotamiento. Ahí ya estableces una diferencia. Y a la hora de instalar un tratamiento, también tenés que pensar,
No es lo mismo que el paciente esté dormido, cómo lo podemos ayudar para prevenir los daños que genera el bruxismo, y otra cosa cuando está despierto. Cuando está despierto, a veces podemos intentar que ese paciente se concientice, porque entre otras cosas que no hablamos en el concepto, es que es un hábito inconsciente. La persona no se da cuenta que está apretando o frotando los dientes, ni que hablar cuando está durmiendo porque está en estado de inconsciencia, y cuando está despierto nos ha pasado a nosotros, a veces estamos haciendo alguna actividad muy concentrados, manejar, estar en la computadora, atender a algún paciente, ¿por qué no? Que es un paciente difícil y uno está tenso y los músculos maceteros y temporales están muy apretados y de repente te das cuenta que estabas apretando los dientes mientras atendías a alguien o estabas haciendo algún tipo de actividad. Ese tipo de actividades son las del bruxismo de vigilia que tenemos que concientizarnos para poder evitarlo. Ya hablando de los maceteros y de apretar los dientes, el desgaste, ¿qué síntomas puede sentir un paciente? Y nosotros como odontólogos, ¿qué signos vamos a ver en los pacientes que tienen bruxismo? Bien, es una muy buena pregunta porque es importante en este momento que nuestra comunidad, la que nos está escuchando, entienda que el bruxismo no es un trastorno temporomandibular, ¿ah? Porque hay una asociación, trastorno temporomandibular, que son las afecciones de la articulación, de los músculos de la cara o de ambas, no tienen que ver con el bruxismo. El bruxismo puede o podría generar un trastorno. Cuando un paciente viene a nuestra consulta y tiene dolor en los músculos o lo que sea, es porque ya tiene la presencia de un trastorno temporomandibular, que lo puede haber provocado el bruxismo. ¿Se entiende lo que digo? El bruxismo per se es un hábito. Entonces, es como lo que decimos nosotros en broma, el tema de gimnasio. Si yo empiezo hoy a ir al gimnasio, hoy lunes, voy al gimnasio y empiezo a levantar mis primeras pesas. Mañana ya sabemos cómo vamos a estar. Eso se llama uso no habitual. Mis músculos no están habituados a levantar ese peso y me duelen los músculos. Entonces ya tengo un problemita de los músculos que seguramente sea pasajero. Y a medida que yo voy al gimnasio y empiezo a entrenarme con el mismo peso y empiezo a repetir y tengo el hábito de levantar siempre la misma carga, ¿los músculos me van a seguir doliendo? La respuesta es que no. No, ya con el... Entonces, exactamente, el dolor en sí hay que avisarle a nuestros clínicos que ya tiene que indagar acerca de problemas en los músculos o en la articulación, que pueden haber sido provocados por el bruxismo, por supuesto, pero en realidad el bruxismo es asintomático, ¿sí? El bruxismo no duele, el bruxismo es un hábito, volvemos a repetir. Siento que puede Ah, doler sí. ya cuando hay un desgaste. No, ahí voy a la parte clínica, que a veces nosotros lo que utilizamos son criterios clínicos, ¿no? Generalmente, como vos decías recién, ¿qué es lo que primero vemos los clínicos? Y pensamos o sospechamos de bruxismo. Vemos el desgaste dental. Pero no todas las personas que tienen bruxismo presentan un desgaste dental, porque tal vez tú empieces a bruxar hace 2, 3 meses y no se evidencia en tus dientes que hay un desgaste muy importante, y sin embargo tenés el hábito la cual tenemos que preocuparnos porque no genere daños. Entonces, esto que te decía va a que nosotros tengamos utilizar criterios. No todo lo que veamos significa bruxismo. Por ejemplo, el desgaste dental, no todos los desgastes dentales que vamos a ver en la boca de nuestros pacientes son provocados por bruxismo. Hay algunos desgastes dentales que son producidos por otros fenómenos. Por ejemplo, una erosión ácida. ¿Ah? Un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, que es una de las patologías que están íntimamente relacionadas con el bruxismo, conjuntamente con el ronquido y con la apnea del sueño, que son esas asociaciones que se hacen entre el bruxismo y esas patologías. Una erosión ácida provocada por el consumo elevado de sustancias con pH bajo, ¿ah? Hacen que el paciente tenga una erosión y el clínico tiene que estar muy atento en diferenciar lo que es una erosión, por ejemplo, de una abrasión producto del frotamiento de los dientes. Entonces ahí el desgaste dental, no, porque uno veía todos los desgastes dentales y dice, tiene bruxismo, tiene bruxismo. En realidad, analicemos un poquito más si ese desgaste realmente es por una abrasión patológica producto del hábito de bruxar, o por ejemplo, como daba el ejemplo de recién, por una erosión ácida producto de una problemática que tiene el paciente. Entre otras cosas, hay otro tipo de lesiones, esos pacientes que se fracturan sus dientes o fracturan las restauraciones. A veces uno en la odontología general va haciendo pequeños composites o resinas, pequeñas restauraciones, y el paciente viene y vuelve a la clínica y siempre está rompiendo esas restauraciones, nos debería de hacer sospechar de que el paciente tiene el hábito de bruxar.
incluso hasta aflojamiento de tornillos cuando ponemos implantes, fracturas de restauraciones, fracturas de prótesis también, que el paciente esté apretando, entonces la presencia de fracturas también. A veces hay hasta pacientes que presentan patologías pulpares, necrosis o regresiones pulpares en la pulpa de su diente, porque no es por una actividad bacteriana, no es por caries, es porque el diente está recibiendo una carga que supera la capacidad de recuperación de esa pulpa y muere o se necrosa adentro, provocando el tratamiento que corresponde realizar, ¿verdad? Entonces, indentaciones en lengua, esos pacientes que sacan la lengua, vos tenés que hacer un diagnóstico de que, por ejemplo, por supuesto, primero diagnóstico diferencial. Por eso todo lo que digo son criterios, tenemos que pensar los clínicos. ¿Será que está apretando los dientes y por eso tiene indentaciones en la lengua? ¿O es porque tiene la lengua grande? Ahí hay que hacer una diferenciación entre macroglosia y que el paciente esté apretando. La línea alba en las mejillas, también otro puede ser indicativo de presencia de bruxismo. Y otra cosa muy común de ver son esas lesiones cervicales, las lesiones cervicales no cariosas, que las que nosotros denominamos abfracciones, que son producidas por trauma oclusal. ¿Tá? Ese tipo de lesiones también puede ser características en un paciente que padece bruxismo. Entonces, todo eso clínicamente ayuda a diagnosticar. Pero una cosa que no dijimos, que estaría bueno comentarlo ahora, es que también la anamnesis, la pregunta, el cuestionario, ¿tá? Hay ciertas preguntas bastante bien dirigidas, ¿tá? Si le comentan en su casa que duerme apretando los dientes, esas personas que vienen y te traen el paciente, por favor, hace algo con él que no me deja dormir, porque Sí. hace tanto ruido con el frotamiento. Bueno, cuando un paciente nos relata o el acompañante nos dice, sí, esta persona no me deja dormir actualmente porque hace tanto ruido con el frotar de los dientes que no puedo dormir, es para nosotros un dato muy objetivo de que está con bruxismo y que es del sueño, porque se da mientras están durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. Si dicen que no, no quiere decir que no tenga bruxismo, pero si te dice que sí, es importante la respuesta. Entonces, preguntas como esas, si se levanta con cefaleas tensionales a diario, si se ha encontrado en algún momento del día apretando los dientes. A veces los pacientes les haces esa pregunta y dicen, no, yo nunca aprieto los dientes. Mm. Y se va, y vos le explicás, mirá que hay signos, hay cosas que me dan la pauta de que vos estás apretando los dientes. Se van y cuando vuelven a la otra consulta, a la próxima consulta, dicen, vos sabés que sí, que tenés razón. Siempre quedás como un rey ahí, ¿no? Sí, Sí. ya me di cuenta, aprieto los dientes cuando estoy manejando por la ciudad, me pongo como loco en el tránsito y me doy cuenta que estoy manejando apretando los dientes. Entonces el paciente ya le estás dando información, se concientiza del hábito y ¿qué hacemos cuando estamos apretando los dientes con fuerza? El sistema recibe información, dice, acá hay algo que se va a romper y ¿qué haces? Abrís la boca. Evitás el hábito de estar apretando los dientes. Entonces, las preguntas, conjuntamente con el examen clínico de algunos parámetros que mencionamos recién, te ayudan a diagnosticar. ¿Cómo diagnosticás el bruxismo hoy? Se habla en los consensos hoy que el bruxismo hay que diagnosticarlo como bruxismo posible cuando solo le haces preguntas, Mm. probable cuando le haces preguntas y examen clínico, y la academia habla de que el bruxismo se dice que el paciente tiene bruxismo del sueño definitivamente cuando le haces las encuestas, las preguntas, el examen clínico, ves signos, ves respuestas positivas y además le haces un polisomnograma, cosa que un clínico como nosotros no vamos a mandar un estudio como el polisomnograma, que es mandarlo a dormir a un lugar todo enchufado para ver qué es lo que hace mientras duerme. No Mm. necesitamos de eso como clínicos para diagnosticar a nuestros pacientes con bruxismo. Así que nada, nosotros con ponerle un apellido bruxismo, decirle e informarle a nuestros pacientes, tenés un bruxismo del sueño o un bruxismo de la vigilia, tenés un bruxismo de apretamiento o de frotamiento, o tenés un bruxismo primario o secundario, algo que no te he dejado hablar todavía, pero el bruxismo primario se asocia, se divide en bruxismo primario y secundario según la etiología. El bruxismo primario más asociado, para que vos me entiendas, a la parte psicosocial, al estrés emocional. El paciente está con un contexto complicado, una situación complicada que se perpetúa, no busca o no encuentra cómo canalizar positivamente el estrés. ¿Y qué hace? Aprieta los dientes. Otros, colon irritable. Otros, hipertensión arterial. Otros, fallas de otro tipo en algún organismo. Muchos de nosotros nos ponemos tensos y apretamos los dientes.
¿Ah? ¿Por qué? Porque no podemos canalizar positivamente el estrés. A ese bruxismo le llamamos bruxismo primario. Y el bruxismo secundario a veces es secundario a una condición. Hay una cantidad de síndromes, trastornos neurológicos, la presencia de fibromialgia, no sé si te suena, también muchos pacientes que tienen fibromialgia tienen como secundarismo un bruxismo. Lo que hay que tratar es la fibromialgia y no el bruxismo, porque el bruxismo es secundario, bruxismo secundario a una condición que presenta el paciente. Puse un ejemplo como la fibromialgia, pero hay muchos más. O al consumo de medicamentos también. Hay medicamentos que tienen como efecto secundario generar bruxismo. El paciente deja de tomar ese medicamento y deja de tener bruxismo. Eso es otro. Estamos charlando medio concentrado, pero Sí. Sí. mucha información de bruxismo hay, muchísima información. La idea es que ser lo más concretitos posible. Y el primario puede estar un tiempo, la persona se relaja y cede, o sea, puede ser como que el más sencillo, ¿no? Sí, eso nos lleva un poco al tema del tratamiento. Es importante que el paciente, primero, ver cómo se autopercibe. Es como si a nuestra audiencia en este momento, los que nos estén escuchando cuando se suba este material, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se considera una persona nerviosa o estresada en este momento? Entonces yo le estoy preguntando al paciente si se autopercibe. Cuando a veces, acá hay un estudio que hicimos nosotros, se llama Bruxismo en Uruguay, que está en Google, en cualquier lado, es un artículo que publicamos acá en la revista de nuestra universidad, de datos epidemiológicos. De los 2.800 personas que evaluamos, el 51% nos contestó positivamente que sí, que se autopercibía como una persona estresada. O sea, la mitad de la población del Uruguay o de la que estudiamos se considera una persona nerviosa o estresada. Ahora, había mucha gente que vos la veías con las uñas todas cortadas, con los pelos parados para todos lados, y vos le preguntabas, ¿tú te consideras una persona nerviosa, estresada? Y decía, no, 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 para nada, soy una persona tranquila, pero vos la veías que esa persona estaba pasando por un estrés, no lo conocíamos, pero pasaba por un estrés, pero ella no se autopercibía. Eso le da la pauta al clínico de cómo tratar al paciente. ¿Por qué? Porque si una persona se autopercibe estresada, lo que le ayudas es un poco a identificar qué es lo que la estresa. ¿Qué es lo que te estresa a ti? Por ejemplo, capaz que hacer reuniones con podcast, capaz que algunos alumnos, capaz que, no sé, cada uno de nosotros hay cosas que nos estresan y a otros no, y Pero todos viceversa, nos ¿verdad? estresamos, ¿no? Yo siento que ¿Eh? todos nos estresamos. Por supuesto, el estrés es vida. Vivimos en estado de estrés. El tema es cómo reaccionamos a él. El estrés no te mata. Lo que te mata es cómo reaccionas tú al estrés. Y esa es una frase que no es mía, es de Frank Selye, que es el padre del estudio del estrés emocional. Hay libros. Y él te dice eso. No es el estrés el que nos mata, es cómo nosotros reaccionamos a ese estrés. Entonces, una de las herramientas fundamentales para el bruxismo primario es ayudar a los pacientes a que encuentren esos factores estresantes y los puedan controlar. A veces el factor estresante es el trabajo y Mm, no pueden dejar el trabajo, por ejemplo. sí. Entonces, la idea es, plan B, bueno, no podés dejar tu trabajo, que es lo identificás como tu factor estresante, lo que te hace apretar, lo que te pone tenso, lo que te pone mal, angustiado en muchas ocasiones. Bueno, busquemos una actividad para canalizar ese estrés. Una muy común y que funciona mucho, y en mi caso particular funciona mucho, es el deporte. Por ejemplo, buscar una actividad que el paciente pueda canalizar positivamente el estrés. Puede ser el deporte, una actividad que genere relajación, una actividad que le genere gozo, una situación de tranquilidad, que pueda hacer esa actividad sin que le genere ningún estrés, que pueda canalizar esa energía que está dentro de él de forma más positiva. Y ese es el tratamiento de bruxismo. No es una placa de acrílico o impresa en 3D que las hacemos y te puedo contar todo cómo hacemos, digitalizamos al paciente y mandamos a hacer el dispositivo de Michigan y lo ponemos y estabilizamos y todo bien. Eso es solo con el fin de proteger las estructuras del bruxismo, no para curar el bruxismo. El bruxismo no se cura con dispositivos en la boca. El dispositivo se instala porque hay evidencia que el bruxismo ya está generando problemas en la boca de ese paciente, restauraciones rotas, desgaste dental, tal vez problemas ya en la articulación, en los músculos. Bueno, le pones el dispositivo para proteger las estructuras, pero no para curar el bruxismo.
Hay que ir a la causa. ¿Qué te está causando ese estrés? Y pues mientras le Exacto. pongo su plaquita, a lo mejor le doy algún relajante muscular porque trae aquí hipertonicidad o algo para ir llevando como el proceso, ¿no? Con la persona. Con Bueno, el... sí, a veces es necesario medicar, pero ya vuelvo a decir, cuando vos medicás es porque ya está la presencia de un trastorno temporomandibular. Entonces ya ahí tenés que hacer otro diagnóstico. Me duele el músculo, me duele este músculo, me duele este músculo. Bueno, ¿qué será? Un dolor muscular local, una contracción. Son cuadros clínicos del músculo, que lo provocó probablemente el bruxismo. Se exacerbó el bruxismo, tuviste una discusión, estás nervioso por un examen, tenés un problema con un familiar, te peleaste con tu novio, lo que sea, aumenta la tensión y bueno, eso puede quedar ahí o puede expresarse en algún lugar. Muchas veces nos duele la cabeza, la tensión y no sabemos de qué es. Estamos todos tensionados por aumento de la adrenalina que nos prepara para la lucha o la huida, y como esa adrenalina queda ahí, ¿en donde quedan los músculos? Y bueno, aumentamos nuestra tensión. Sí, y Por ahí pues va la cosa. desequilibra todo el hecho de bruxar, como decías, doctor, al rato problemas articulares, problemas dentales, que te pueden tratar, ya son la consecuencia de, y como tú dices, los rehabilito, los pongo, les hago, pero si no vamos a la Exacto. causa, y si identificamos que el paciente no es una causa psicológica, no es un estrés, como Mm. ahí hacia dónde me dirijo como clínico. A veces decíamos, hay pacientes que no se autoperciben como personas estresadas o no identifican el hábito de bruxar o incluso no saben si están bruxando. Te cuento, una cosa que hacemos no evado la pregunta, te voy a contestar dos cosas. Una que me acordé ahora. Muchas veces el paciente, vos no ves signos, el desgaste, no lo ves, pero tiene dolores en los músculos o ha tenido episodios de dolor o a veces alguien le ha comentado que hace mucho ruido con los dientes, pero el paciente no se percibe como una persona que aprieta los dientes o frota, o sea, con bruxismo. Una forma que usamos nosotros para diagnosticar a veces es la propia placa, que nosotros le llamamos dispositivo oclusal estabilizador. Le ponemos la placa y a veces después de un tiempo de uso se la doy, pero se la doy no como tratamiento, sino como elemento de diagnóstico. Cuando le saco la placa a los controles y la veo un desgaste importante de la placa y eso me confirma el diagnóstico. Para el clínico, eso es muy bueno porque a veces se tiene la duda o el paciente dice, yo no aprieto los dientes, no me doy cuenta, porque vos ves que hay signos en la boca, pero el paciente no lo asocia y dice, yo no aprieto los dientes, no sabe que aprieta los dientes. Le Sí. instalás un dispositivo, le dejas un tiempo, a veces funciona, a veces no, ¿no? Pero lees las huellas que deja la oclusión del maxilar inferior contra la placa y vos ahí le estás evidenciando, ¿ves? Esta placa, que yo generalmente la dejo opaca, la superficie oclusal, porque cuando la aprieta con los dientes de abajo la deja brillosa. Entonces las líneas se ven y los puntos se ven súper brillosos o líneas. Y le digo, mirá, tenés bruxismo del sueño y además tenés un bruxismo de frotamiento, ¿tá? Porque ves esta línea, tú cuando te pones el aparato haces este movimiento excursivo hacia la... Digo, movés la mandíbula hacia tal lado o hacia tal otro. Le puedo, a través de la lectura de eso, le puedo decir qué tipo de bruxismo tiene y mostrar al paciente que ese hábito está presente y bueno, y que tenemos que tratarlo. Y lo otro es que cuando no tiene estrés, muchas veces yo te decía de bruxismo secundario, que puede tener que ver a veces con estados emocionales, ya depresión, ansiedad, y lo que sucede muchas veces, te doy un ejemplo como para tener en cuenta, la medicina, la psiquiatría en muchos casos, cuando un paciente está con con depresión aguda o un poco más crónica o una ansiedad ya que supera lo normal, muchas veces esos médicos indican unos fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o algunos antidepresivos específicos, alguna medicación que se la dan con la finalidad de que el paciente salga de ese estado emocional o lo ayude a salir de ese estado emocional, pero esa droga que está tomando le genera un bruxismo secundario. Muchas veces para tratar a ese paciente que tiene bruxismo, que no es por estrés emocional, que es porque está tomando una medicación y porque está con un estado emocional alterado, es el problema. Si el paciente sale de ese estado emocional y el psiquiatra suspende la medicación, el bruxismo va a ceder. ¿Se entiende? Pero a veces eso no es tan fácil.
fácil de mostrarte así, pero a veces los pacientes tienen que tomar esa medicación por largo tiempo, el estado emocional, si no se trata con otro, no solo con la medicina, sino con tal vez una psicoterapia, el paciente le cuesta más salir de esos estados emocionales y bueno, nosotros tendremos que estar acompañando en ese proceso a que el bruxismo nos genere la destrucción que genera en nuestro sistema dentario y de articulación y músculos. ¿Se entiende? Sí, Eso es un ejemplo. si no le pueden acomodar la dosis o esa dosis la que tiene que tomar, pues nada más O ahí. cambiar la medicación, a veces que yo he tenido como bruxismo secundario tener que tener una interrelación con el médico, generalmente se le manda una nota. Obviamente que a veces un paciente está medicado por un problema psiquiátrico mayor, nosotros no podemos hacer mucho. Ya está, tiene una esquizofrenia, tiene otro trastorno más severo, estoy hablando, y como secundarismo bruxa. ¿Qué le voy a hablar de estrés emocional si tiene una patología psiquiátrica ese paciente y la medicación además potencia el problema de bruxismo? Es algo que es muy delicado y que tenemos que entender. Hay una cosa que también que me gustaría comentarte, que hay dentro de lo que es el bruxismo secundario, todo lo secundario decimos que todas aquellas sustancias o estados o enfermedades o consumo de medicamentos o consumo de algunas sustancias como la cafeína. Nosotros que tomamos mucho café, en Uruguay acá y cerca del Río de la Plata tomamos mate. El mate tiene cafeína. Acá en Uruguay se toma mucho el mate, que ahora no lo tengo acá conmigo. Pero tomás mucho mate, tiene cafeína y a veces hay muchos uruguayos, argentinos que tomamos mate mucho tiempo y tenemos altos niveles de cafeína. Eso obviamente que altera nuestro sistema nervioso central, sistema dopaminérgico y serotoninérgico y todo lo que directa o indirectamente altere esos sistemas podría ocasionar mayor o menor frecuencia en el hábito de bruxar. Aquellos pacientes que consumen altas bebidas cola, la Coca-Cola, no tengo nada contra la Coca-Cola, pero las bebidas cola, té, café, el chocolate también. La La idea no taurina, es suspenderle, la idea no es suspenderle todo eso, ¿no? Pero bueno, la también tiene que ver taurina, con la taurina como ¿eh? la taurina de las bebidas energéticas Las también. bebidas energizantes, por supuesto. Por eso hay que hacer una historia clínica. Acá en Uruguay usamos en la Facultad de Odontología una historia clínica muy completa que le relevamos todo lo que consume el paciente, si consume drogas, si consume alcohol también, si fuma, Mm. averiguamos sus hábitos nutricionales también. Todo eso puede influir este, para bien o para peor y nosotros podemos ayudar en cambios conductuales para tratar. Al bruxismo se lo trata no a través de la oclusión, como dijimos hoy, no se trata a través de la oclusión, se trata al paciente en forma holística, en el contexto en que vive, qué es lo que está viviendo, los factores estresantes, como decíamos hace un rato, la medicación que toma, lo que consume como un ser social, ni que hablar la calidad del sueño, averiguar sobre la calidad del sueño y hacer interconsulta con la medicina del sueño es buenísimo. ¿Ah? Hoy por hoy sabemos que las pantallas antes de acostarnos son terribles. Los efectos que provoca el uso de pantallas como el celular, tablets o incluso la televisión justo antes de dormir son cosas para hablar más en profundidad y capaz que con gente más especializada, pero sabemos que eso genera efectos en tu esquema de sueño. Si vos dormís mal, si bien dormís, no tenés un buen esquema de sueño, no te vas a levantar descansado. Y probablemente en esa noche, si tuviste muchos estimulantes antes de dormir, café, mate, Coca-Cola, celular, scrollear todo el tiempo en Instagram, bla, 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 horas y horas y horas, y a veces no te das cuenta de las horas que estás en Instagram y esa pantalla que está generando ondas, no quiero ahondar ondas electromagnéticas en tu cerebro y que va a generar un mal esquema del sueño, y probablemente si vos tenés un mal esquema del sueño, probablemente tengas más episodios de bruxismo. Por eso también se indaga, se le pregunta a los pacientes sobre ello y se le aconseja. En realidad la decisión final la tiene el paciente. Una última pregunta ya para dejarte ir, que podríamos hablar de este tema muchísimo. Hablando de la Sí. historia clínica y de lo importante que tenemos que hacer hacer una buena historia consciente del paciente, ¿yo qué focos rojos como odontólogo puedo ver de medicamentos? Porque obviamente le voy a preguntar a mi paciente qué medicamentos toma, qué medicamentos se pueden relacionar con el bruxismo. Ya nos dijiste algunos, pero me imagino que hay otras enfermedades que tengo que tener focos si escucho sus medicamentos. Tengo acá una lista enfrente para no olvidarme ninguno, después yo te paso la
Sí, la captura y para que lo puedas publicar. Los ansiolíticos, no sé si la droga diazepam la conocen o no. sí, claro. Diazepam genera un mal esquema del sueño. Antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la venlafaxina, que es otro tipo de antidepresivos, algunos anorexígenos que ahora ya están medio prohibidos, por lo menos por acá, por Uruguay, que eran drogas que se daban para que la persona le sacara el apetito y adelgazara, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos también, son otras de las medicaciones que están relacionadas al bruxismo, y después ya drogas más complejas, ¿tá? Antipsicóticos como la clorpromacina, el haloperidol, son sustancias que están relacionadas a pacientes que están tomando esas sustancias, probablemente tengan un bruxismo secundario y obviamente tiene que ver con esa medicación, que muchas veces, como te decía hoy, no la podemos suspender. ¿Sí? Hay un libro que se llama Bruxismo, Teoría y Práctica, que es del doctor Paesani, un argentino, que hay un capítulo, el capítulo 18 ahí de ese libro, ahí te informa hay mucha información de los fármacos que están relacionados al bruxismo, y ese capítulo lo hizo un colega acá de Uruguay también, Marcelo Kreiner, que es un PhD muy estudioso y que ayudó a la confección de ese capítulo en cuanto a los fármacos relacionados al bruxismo. No, pues súper interesante todo el tema. Nos encantó que estuvieras un ratito aquí, doctor Andrés. Y agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos y venir a platicar un ratito de bruxismo, que creo que eres el primer invitado que viene a hablar de bruxismo en Odontoblog. Y agradezco mucho que trajeras todos tus conocimientos. Bueno, espero que les haya servido y nada, es la punta del iceberg, como decimos nosotros, pero está bueno concientizar a los clínicos, a los estudiantes, por supuesto, a los colegas clínicos recién recibidos y a los no tan recibidos, sacarse algunos paradigmas, entender que el bruxismo tiene otro enfoque actual y hace tiempo ya que tiene un enfoque diferente, que no es mecanicista y que nada, que haciendo una buena historia educando a nuestros pacientes, podemos ayudarlos con este hábito que genera a veces eh, daños muy importantes en la boca de nuestros pacientes. Encantado de estar contigo, de compartir. De acá ya se hizo la noche en Uruguay, Sí. es temprano. Ahora me voy a la universidad a trabajar un rato y nada, quedo a disposición para cuando quieran nos volvemos a encontrar con este o con otro tema que quieran charlar. Sí, agradezco mucho, estuvo muy interesante. Espero que dejen aquí dudas, preguntas, nos vamos a tratar de Bueno, responder y que te sigan en Instagram, ¿verdad? sí, por supuesto, ahí cada tanto vamos revisando ahí las consultas que nos hacen y a medida de lo posible vamos respondiendo. Claro que sí, estamos siempre a la orden. Aquí le vamos a dejar aquí abajo el Instagram del doctor Andrés Rodríguez Figueroa para que lo contacten, lo sigan y también sube casos clínicos muy interesantes y también si están pues en Uruguay, en esa zona de Montevideo, pues lo puedan remitir pacientes o algún paciente que quiera ir a tu clínica, pues ahí está en esa zona geográfica. Aquí Muchas gracias, estamos. doctor. Te mando un abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias, un besito, saludos. Gracias a todos los que nos vieron. Dejen su like, sus preguntas y que las vamos a estar resolviendo. No olviden seguir al doctor. También sigan Odontoblog en todas sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.